Buenos días, amigas y amigos. Muchas gracias a la Sociedad Nacional de Industria por invitarme a este importante foro y permitirme presentar los resultados de mi investigación. El título de mi ponencia hoy día es Los efectos desprotectores de la protección del empleo, porque efectivamente el estudio ilustra cómo las buenas intenciones, proteger a los trabajadores es un afán loable, pueden desembocar en exactamente resultados opuestos a los que se quieren, ¿no? En este caso, la norma que yo voy a analizar, que es el fallo del Tribunal Constitucional del año 2001, encuentro que tuvo este tipo de resultados, exactamente opuestos a los que se quería obtener mediante la reforma. Un breve índice, voy a tratar de motivar el tema rápidamente, muy rápidamente voy a pasar por la literatura internacional en estos temas, un breve resumen del marco institucional, qué normas están en juego aquí. Luego les digo cómo hice yo para identificar, para estimar el efecto de esta norma o de este cambio normativo, los resultados y algunas conclusiones que se desprenden del estudio. Un primer punto a tener en cuenta es que el derecho laboral peruano tradicionalmente ha privilegiado las relaciones laborales de largo plazo. El tipo de contrato en este sentido que se privilegia es el contrato por tiempo indefinido. La terminación, más aún la terminación de este contrato requiere una causa justa que tiene que ser demostrada ante un juez. En caso esta causa se encuentre inadmisible, las empresas deben pagar una indemnización al trabajador. En este escenario, los contratos temporales son una medida contractual suplementaria que se introdujo, como veremos, a comienzos de los años 90 en medio de una grave crisis económica y financiera, pero que actualmente corresponden a la principal vía en que las empresas están contratando trabajadores. ¿Qué ocurrió el 2001? El 2001 ocurrió lo que yo creo que es la más importante reforma del contrato laboral desde los años 90, ¿no? A través de un fallo, el Tribunal Constitucional decidió que los trabajadores pueden demandar su reposición en el puesto de trabajo en el caso de los despidos incausados. No hay que retroceder hasta Platón para ver qué significa incausado en este caso, ¿no? Solo Dios es incausado, planteaba Aristóteles en su momento. Aquí nuestros legisladores, nuestros abogados entienden incausado en el sentido de que no existe causa justa, ¿no? Desde este momento, a partir de este fallo, lo que uno observa y si mira los datos, es un crecimiento vertiginoso de los contratos temporales. Entonces, la pregunta que hemos abordado en el estudio es que si efectivamente hay una relación causal entre el cambio legislativo y esta tendencia que observamos luego de su implementación, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Uno, porque el contrato por tiempo indefinido no por gusto es la vía contractual preferida en la relación laboral, ¿no? Le da seguridad, le da estabilidad al trabajador, por un lado, y por otro lado, le permite a la empresa tener un horizonte temporal suficiente como para invertir en las habilidades del trabajador. Entonces, bajo esta modalidad contractual, y como veremos estudios hechos en países europeos particularmente, donde también hay una larga tradición de protección del empleo, encuentran que hay una asociación entre inversión en las habilidades del trabajador por parte de la empresa y el tipo de contrato que se usa.
Como podemos ver en estos gráficos, la evolución, las rayas verticales muestran el momento en que se dio la reforma normativa y la evolución de los contratos. En el gráfico de la mano izquierda, la línea naranja son los contratos temporales, que como se ven crecen mucho más aceleradamente que los contratos por tiempo indefinido, ¿no? Si se quiere ver la evolución de más largo plazo, lo que observamos es que hubo un primer impulso a los contratos temporales a comienzos de los 90. Antes de eso era prácticamente imposible, había que pedir permiso al Ministerio de Trabajo para usarlos. Luego de eso crecieron, pero hacia comienzos de la segunda mitad de la década se estabilizan y el 2001 encuentran nuevo impulso en la reforma normativa. Hay una amplia literatura fundamentalmente enfocada en países europeos, en países que tienen normas de protección de empleo significativas. No los voy a aburrir con todo ese detalle, simplemente señalar algunas cosas. Si bien se ha encontrado que hay efectos muy pequeños o incluso ambiguos del uso de contratos temporales sobre stocks, como por ejemplo un stock es la tasa de desempleo, ahí no se encuentran muchos efectos de la modalidad contractual. Donde sí se encuentran efectos importantes y grandes son los flujos. Entradas y salidas del empleo, entradas y salidas del desempleo, duración del desempleo, estas variables son muy afectadas. Frecuencia de ocurrencia de las salidas del empleo son bien afectadas por el tipo de contrato laboral. Y también que hay efectos negativos del uso de contratos temporales sobre la productividad. Alguna evidencia muestra que los contratos temporales pueden ser un peldaño a una relación más estable, pero esto no se verifica en algunos países. En España, por ejemplo, la evidencia sugiere que no es el caso y como parte de otro estudio que estoy haciendo al momento, nosotros encontramos que también eso no ocurre con mucha frecuencia en el Perú. En general, lo que encuentra uno de una revisión de esta literatura es que mientras más restrictivas tienden a ser las leyes de protección del empleo para los contratos permanentes, mayor es el uso de los contratos temporales, ¿no? Y efectivamente lo que hizo el Tribunal Constitucional en su momento fue incrementar el costo de usar los contratos permanentes con relación a los contratos temporales. Sin embargo, emprender una reforma de los contratos por tiempo indefinido, reduciendo sus costos asociados, es una tarea bien complicada políticamente. Entonces, la mayor parte de países, particularmente en la década de los 80, han avanzado por la vía de promover el uso de contratos temporales con resultados diversos entre países, pero en general las relaciones que les acabo de resumir se verifican para la mayor parte de países europeos y de Norteamérica también. Quizá recordarles una línea del tiempo, ¿no? De acuerdo al decreto legislativo 18.138 de 1970, se restringe el uso de contratos temporales a aquellos donde la naturaleza accidental o temporal del servicio lo justifica, ¿no? Ninguna otra razón se admite como válida para tener un contrato temporal. A comienzos de los 90, en medio de la crisis, es que en primer lugar se elimina el requisito de pedirle permiso al Ministerio de Trabajo para contratar a un trabajador temporalmente y segundo, se introducen nuevas causas que justifican el uso de contratos temporales, ¿no? El siguiente cambio normativo importante, como les mencionaba, es la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el artículo 64 de la Ley de Fomento del Empleo, ¿no? Las siguientes legislaciones esencialmente lo que han hecho es
desconcentrar las decisiones en términos de reclamos de reposición en el empleo del Tribunal Constitucional hacia cualquier juzgado laboral. ¿Qué exactamente dice la sentencia del Tribunal Constitucional? La sentencia declara inconstitucional el artículo 34 del decreto legislativo 728, que estipula que en caso de despidos arbitrarios la indemnización es suficiente reparación para el trabajador. El argumento detrás de esta declaratoria de inconstitucionalidad es que ese artículo viola disposiciones constitucionales sobre el derecho al trabajo, ¿no? Uno se puede hacer 100 preguntas de en qué consiste el derecho al trabajo y por qué el derecho al trabajo los tienen los que tienen trabajo y no los que no lo tienen, por ejemplo, pero ahí nos tomaría más que el resto del día elucidar tales temas, ¿no? Entonces, mi argumento es que esta reinterpretación significa un cambio sustantivo en las relaciones laborales y así parece haberlo entendido el mercado también por la evolución que tuvieron el uso de contratos temporales, como les mostré en una lámina anterior, ¿no? Este gráfico ilustra la evolución de los casos presentados al Tribunal Constitucional. Como ustedes pueden ver, es a partir de donde se encuentra la vertical, la línea vertical roja, donde empiezan a incrementarse el número de casos presentados, argumentando nulidad de despido o argumentando reposición en el puesto de trabajo ante el Tribunal Constitucional, y los contratos a plazo fijo, que son la línea verde, ¿no? La correlación entre estas dos líneas es bastante alta, es 0.85. Para los que conocen algo de estadística entenderán que esto es sumamente importante. Ok, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No me voy a detener en la formulación matemática de lo que hemos hecho. Contarles simplemente que lo que nosotros hacemos es comparar la probabilidad de obtener un contrato por tiempo indefinido antes de la sentencia con esta misma probabilidad después de la sentencia del 2001, ¿no? Y controlamos por un conjunto de factores, de características de los trabajadores, edad, educación, experiencia laboral, etcétera, características de las empresas, sectores de actividad, tamaño de la empresa, y controlamos también por la tendencia del empleo, la tendencia de las exportaciones no tradicionales, la tendencia del PBI, la tendencia del empleo regional, la tendencia del empleo sectorial también. Entonces, hemos procurado que estén controlados todos los factores que de otra manera pueden estar influenciando sobre el resultado de qué tipo de contrato usan las empresas, ¿no? Y usamos datos de la encuesta de hogares para hacer estas estimaciones. Entonces, vamos a los resultados, ¿no? La redondela en rojo, me temo que al menos para la gente de mi edad ya no se ve tan claros los números allá, así que se los voy a leer. Encontramos efectos grandes. El grueso de la variación en el uso de los contratos temporales está explicado por esta sentencia, ¿no? Encontramos que en el corto plazo, en un plazo de hasta 4 años después de emitida la sentencia, el aumento, o más bien la disminución en la probabilidad de tener un contrato por tiempo definido, mirando solamente los contratos nuevos que se hicieron en las fechas que corren desde el periodo antes de la sentencia hasta el periodo después de la sentencia, el efecto es de 57% de reducción en esa probabilidad. Cuando estimamos los efectos de largo plazo, el efecto es incluso mayor,
y llega a cerca al 80%, ¿no? Entonces es un efecto bien grande que está teniendo esto, y luego les voy a mostrar qué significa eso en términos del bienestar de los trabajadores, ¿no? Lo que se ha encontrado en análisis de países europeos es que típicamente luego de implementadas estas reformas que liberalizan el uso de contratos temporales hay un auge en el uso y después se estabiliza. Aquí más bien la tendencia ha sido fuerte a lo largo del tiempo y los efectos, como les comento, son más fuertes en el largo plazo que en el plazo inmediato. Ahora, para asegurarme de que estos resultados están asociados a la sentencia y no a otros factores, hice análisis adicionales, ¿no? Entonces, si miramos por sectores, ya no toda la economía en su conjunto, sino separamos por sectores, construcción, comercio, manufactura, servicios, encontramos resultados similares, ¿no? Son nuevamente los números redondeados en rojo, ¿no? Y encontramos que los resultados son altos en todos los casos y son bastante consistentes a lo largo de los sectores. No es que un sector de repente creció mucho durante ese periodo y como es intensivo en el uso de contratos temporales, está aumentando el uso total de los contratos temporales. No es el caso. Estos datos lo muestran así, ¿no? Entonces, no es que haya habido un cambio en la composición del empleo que esté empujando el uso de contratos temporales, no ha sido el caso. Tampoco lo explica el tamaño de la empresa. Uno puede pensar, no, seguramente creció más el empleo en las empresas más pequeñas y como esas empresas más pequeñas usan más contratos temporales, ha aumentado. Dos comentarios. Uno, es falso que las empresas más pequeñas son las que usan más contratos temporales. Las empresas más grandes aumentaron más su uso de contratos temporales que las empresas más pequeñas. Y segundo, no se encuentran diferencias en los efectos cuando hacemos el mismo análisis separando por tamaño de empresa. Todos los efectos son grandes y están más o menos en el mismo rango numérico. En términos de las características de los trabajadores, ¿cómo los afectan, ¿no? Esto se puede ver aquí en la última columna, no sé si el puntero llega hasta allá. La última columna muestra estos resultados. Vemos efectos similares para trabajadores hombres que para trabajadores mujeres. Hay efectos un poco más altos fuera de Lima que en Lima. Hay efectos grandes para todos los niveles educativos que parten más o menos de un efecto de caída en la probabilidad de casi 80% hasta 88%, pero tiende a ser más fuertes los efectos para los trabajadores menos calificados, ¿no? Las caídas son más pequeñas para los trabajadores más calificados. Y lo mismo para los grupos etarios, ¿no? Las caídas son más grandes para los más jóvenes que para los más adultos. Hicimos unas pruebas adicionales para ver que efectivamente nuestros resultados no estén siendo afectados por otras variables. Cambiamos arbitrariamente la fecha del tratamiento para ver si de repente hay cierta tendencia en los datos que es independiente del fallo del Tribunal Constitucional. No encontramos resultados significativos por ese lado. Usamos otro grupo de control. Comparamos a los trabajadores que tienen un contrato y cotizan a Seguridad Social con trabajadores que tienen contrato y no cotizan a Seguridad Social, entendiendo que esto es un buen proxy de informalidad dentro de empresas formales o incluso dentro de empresas informales, aunque es difícil explicar por qué una empresa informal haría contratos laborales. Los resultados van en la misma dirección que los que les he presentado y tienen similares magnitudes, tanto para el mediano como para el largo plazo, ¿no? Y aquí finalmente hago algunas simulaciones de escenarios alternativos
a la reforma, ¿no? En el gráfico de la mano izquierda, el gráfico verde, si se puede distinguir el color, la línea punteada es el número de empleos con contrato por tiempo indefinido que hubiéramos tenido de no haber habido la sentencia. Y la línea verde continua nos muestra el número de contratos que efectivamente tuvimos. Y en el gráfico de la mano derecha tenemos más bien la evolución de los contratos temporales, que de cualquier manera hubiesen crecido. Eso no está en discusión. El tema es la magnitud del crecimiento que ha dejado a los contratos por tiempo indefinido como una porción muy pequeña del total de contratos en el sector formal de la economía, nada más. No estoy tocando aquí para nada al sector informal, ¿no? Entonces, lo que podemos observar es que la situación hoy día sería muy diferente de no haberse dado el fallo del Tribunal Constitucional del año 2001, ¿no? Entonces, resumiendo un poquito los resultados del estudio, en general el efecto que nosotros identificamos es que la reforma del tribunal, impulsada por el Tribunal Constitucional, ha reducido la probabilidad para cualquier peruano de tener un contrato por tiempo indefinido. Entonces, lejos de proveer mayor protección al trabajador, de darle más estabilidad, el Tribunal Constitucional ha logrado exactamente lo contrario. Al año 2015 hubiésemos tenido más de 900.000 empleos por tiempo indefinido adicionales de no haberse dado el fallo del Tribunal Constitucional y consecuentemente menos contratos temporales, ¿no? Adicionalmente, nosotros estimamos cuál es el premio salarial asociado a tener un contrato por tiempo indefinido. Y lo que encontramos es que ese premio es más o menos 30%. Hemos estimado una llamada ecuación de Mincer, que es una ecuación que relaciona los salarios con características de los trabajadores y de la empresa para cada año, desde el año 97 hasta el año 2015, y siempre hay un premio por tener un contrato por tiempo indefinido que está entre el 22 y el 35% más o menos. Al año 2015 ese premio era del 30%. Eso significa que si calculamos los 900.000 y pico de empleos que son temporales en vez de ser permanentes, gracias al Tribunal Constitucional, los trabajadores han perdido anualmente 6.100 millones de soles. Pierden cada año, les han quitado de su bolsillo casi 2 billones de dólares, gracias a esta sentencia. Además, también ha afectado otros derechos de los trabajadores, como por ejemplo su posibilidad de afiliarse a un sindicato. También hay una relación estadísticamente significativa entre tener un contrato por tiempo indefinido y estar afiliado a un sindicato. 36.000 trabajadores, es nuestra estimación, dejaron de afiliarse a un sindicato por causa de la reforma. Entonces, lo que encontramos es que efectivamente la reforma está muy lejos de haber cumplido con el cometido que se propuso y más bien ha logrado lo contrario. Y es un claro ejemplo de cómo las buenas intenciones, proteger a los trabajadores, parece una idea buena, ¿no? Pueden tener efectos nefastos sobre esas mismas personas a las que queremos proteger o dar un beneficio, ¿no? El tema es que estamos en un mercado, estamos en una economía abierta al mundo, con mercados laborales que deberían tener igualmente flexibilidad, de manera que las empresas puedan ajustarse a los cambios del entorno. Quizá la mayor parte de ustedes somos
nosotros suficientemente mayores para haber vivido la época del BlackBerry. ¿Alguien usa BlackBerry hoy día? Nada. Estoy seguro de que él. Aquí hay uno. Hace 10, 15 años la misma pregunta hubiese llevado a que por lo menos la mitad de la audiencia levante la mano. Hoy esa tecnología ha desaparecido completamente del mercado. La regulación del mercado laboral tiene que tener en cuenta esa realidad de los mercados para tener una regulación que sea efectiva, ¿no? Entonces necesitamos un sistema de regulación laboral que provea flexibilidad, que descriminalice el despido y que provea protección efectiva, no solamente nominal a los trabajadores y no a los trabajos. Los trabajos que tenemos hoy día no tenemos ninguna seguridad de que los vamos a tener de aquí a 10 años, ¿no? Las empresas que producen ahí hoy día no tienen idea de cómo van a ser los automóviles en 10 años, cómo vamos a obtener información, a través de qué medios vamos a leer textos, y por lo tanto se necesita bastante flexibilidad para que los mercados laborales se ajusten con el menor costo para los trabajadores, ¿no? Una última conclusión sobre la que quiero llamar la atención es el carácter exclusivamente doctrinario de la decisión del Tribunal Constitucional. A mí me parece sumamente, yo trabajo en una institución de investigación que cree que las políticas públicas deben estar guiadas por la mejor evidencia disponible. Sin embargo, en el Estado tenemos entidades como el Tribunal Constitucional al que no le importa la evidencia. No tiene absolutamente ningún interés en la evidencia sobre cuáles son los efectos de las normas que aprueba. Yo creo que hay un momento, que es el momento de discutir si eso es lo que necesitamos como país y qué cambios necesitamos en esa dirección. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Realmente este tema es sumamente importante, como dije antes, es un tema central, crucial. Resulta que la decisión del Tribunal Constitucional terminó afectando a quienes querían proteger a los trabajadores, pero también nos ha perjudicado a las empresas, porque nosotros estimamos a los trabajadores, a nuestros colaboradores, todos queremos incrementar la productividad, todos queremos incrementar sus ingresos, y esto nos ha obligado a un sistema de contratación temporal que lo único que hace es perjudicar a unos y a otros. No hay que olvidar de que aquí en el Perú el gran problema que tenemos se llama empleo. El empleo es un tema que tiene que estar sobre la mesa y lamentablemente no está ni en la mesa del Ejecutivo, ni en la mesa del Poder Judicial, ni tampoco en el Consejo Nacional del Trabajo, y menos en el Tribunal Constitucional, donde ya se debería estar repensando, después de 17 años de esta medida, un cambio o una solución a este problema. Esperamos que esto ocurra. Por lo pronto, la Sociedad de Industrias va a seguir insistiendo en esta problemática. Ahora le doy la palabra al señor Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería. Adelante, Pío. Muchas gracias. Igual mi querido amigo Román, sorprendido también. Súper claro, ¿eh? Porque por primera vez nos invitan a un foro industrial muy importante y coincidentemente también nos toca hablar en primera instancia. Bien, el tema se centraba en si construimos o destruimos empleo. Para eso tenemos que tomar como referencia el objetivo de ASPAN cuando se fundó y las tareas que ha hecho en el tiempo a nivel laboral. Lo primero que hicimos fue juntarnos con el Comité de Molinos de la SNI, el Comité de Levadura de la SNI y la revista Panadería y Pastelería y ASPAN para un objetivo fundamental: revalorar al pan y al panadero. De esa manera nosotros dábamos tributo al actor principal de nuestro negocio, el panadero. Pero esto es un decir, pero ¿cómo empezamos a actuar?
El Perú es un país consumidor de pan de solamente 30 kilos per cápita de pan al año. Chile tiene 95, Argentina tiene 75, Alemania tiene 110 y así nos pasaríamos todo el día informando que los países mayores consumidores de pan siempre van al mundial. Por ello, el Perú, lo que no sabe la gente es que nuestro accionar ha hecho que en 5 años el consumo per cápita de pan pase de 30 a 35. Por eso es que estamos en el mundial. Pero, ¿cómo ha caído esto en nuestros trabajadores, en nuestro empleo? Nosotros encontramos el sueldo promedio entre 20 y 25 soles. Hoy ya está entre 40 y 45 soles diario. ¿Y cómo se nota esto? Porque el pan también ha aumentado el precio y nadie se ha dado cuenta. Y un objetivo principal era hacer acciones de noticias positivas para que el público valore el esfuerzo y la calidad que dé un panadero. Hoy vemos panaderías que hacen un mayor esfuerzo en hacer una presentación más limpia, más modernas, alternado con café, con mejores embutidos, mejores quesos, que hacen más agradable ingresar a una panadería. Pero comparándolo con Venezuela, hemos hecho un pequeño estudio que de los más de 200,000 o personas venezolanas que han venido al Perú, en realidad casi no hay panaderos. En realidad es casi imposible encontrar. ¿Por qué? Porque en Venezuela no hay panaderías, no hay molinos, no hay empresas que en realidad generen valor a través de los trabajadores. En el Perú es distinto, al igual que nuestros hermanos de la gastronomía, que ellos tienen promedio 3 sueldos mínimos vitales. Un mínimo de un cocinero es 3 sueldos mínimos vitales. Nuestros panaderos todavía están en 2.5. Por eso creemos que el esfuerzo que hemos hecho los empresarios panificadores, el gremio panificador, unido con la gran industria, con el Comité de Molinos, el Comité de Levaduras, ha hecho posible que este accionar esté poco a poco dando sus resultados. Y no solamente eso, sino también a nivel mundial estamos siendo invitados porque los trigueros dicen en el Perú están comprando más trigo, están comprando más levadura, hay que apoyarlos. Estamos participando en copas mundiales. Hoy nos invitan a muchos eventos mundiales donde podemos dar testimonio de lo que estamos haciendo en el Perú, unidos en la gran industria y la pequeña industria. Finalmente, en el último encuentro latinoamericano de panificación, efectuado hace solamente 15 días, en realidad Chile, Argentina, Uruguay, Brasil están bajando su consumo per cápita y el Perú es uno de los que sigue subiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación nos va a hablar el señor Pablo Checa. Él es director del Instituto de Estudios Sindicales, es economista, fue secretario general adjunto de la CGTP y ha sido viceministro de Trabajo. Pero antes de darle el uso de la palabra, quiero reiterar o relevar su presencia acá. Desde hace 5 años, ininterrumpidamente, en el Foro Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias, tenemos la presencia de la CGTP o una persona del entorno de la CGTP, porque creemos importante que los temas laborales no solamente se deben centrar en discusiones cerradas, sino que tiene que participarse en una suerte de diálogo social entre trabajadores y empleadores también. Pablo, adelante. Muchas gracias, amigo Naranjo, gracias también al expositor por los datos que nos brinda, ¿no? Y quiero también agradecer a los expositores por este pluralismo, porque la verdad es que creo que voy a ser uno de los que va a desentonar en esta mesa. No coincido con algunas de las cosas que se han planteado acá, comenzando por el título que tiene esta sesión, ¿no?
que da la impresión de que para que haya más empleo urge una reforma laboral, como si no hubieran habido ya varias reformas laborales en el último cuarto de siglo, y cada vez más profunda en crear discriminación entre derechos de los trabajadores, ¿no? Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto en el que no estoy, bueno, no en todo estoy en desacuerdo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice nuestro expositor, que este régimen que tenemos actualmente en ascenso es un régimen perverso, ¿no es cierto?, que ha planteado rebajas en los ingresos de los trabajadores, que conspira contra una mayor calificación y capacitación. En todo eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que la causa esté centrada precisamente en lo que es un derecho constitucional. El artículo 27 de la Constitución es en el cual se basa el Tribunal Constitucional para señalar esta posibilidad. Porque si no la hubiera, simplemente quedaría lo arbitrario, y lo arbitrario no es derecho, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque existe ya demasiada evidencia, ¿no?, de que cuando se dan reformas que más bien rebajan los derechos de los trabajadores tratando de formalizar, el efecto es totalmente contrario. Ahí tenemos, ¿no?, la ley MIPE, tenemos la misma 728, tenemos una serie de leyes que en vez de mejorar la situación de los trabajadores, más bien la han empeorado y no han logrado ningún tipo de alcances que tenían planteado, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es clarísimo en la micro y pequeña empresa, donde la informalidad sigue a los niveles más altos que hemos conocido últimamente, ¿no? Entonces, por eso yo francamente no estoy de acuerdo, pero además porque cualquiera que esté familiarizado en el mundo laboral, ¿no?, sabe perfectamente que esta subida permanente que tiene el contrato indeterminado, ¿no?, el de plazo fijo, es una tendencia, y es una tendencia que viene precisamente desde las reformas del 92. Y yo no sé si ustedes piensan, ¿no?, o cualquiera en su sano juicio, que si sacamos o hacemos que el Tribunal Constitucional retroceda en este aspecto, ¿no?, entonces van a comenzar a subir los contratos a plazo fijo, ¿no?, o a bajar los contratos a plazo fijo. Simplemente yo les digo que existen todavía en la legislación laboral peruana infinidad de casos, y acá hay un abogado que puede ilustrar más sobre eso, infinidad de casos, lamentablemente he dejado mi cartapacio abajo, por los cuales el empresario puede despedir. El año pasado solamente, alguien señalaba, se han perdido 420.000 puestos de trabajo, ¿no? ¿Y cómo es posible que se haya despedido 420.000? Porque ahí están las posibilidades de despido, de manera tal que creo que este tipo de planteamientos lamentablemente nos distraen, ¿no?, a pesar de que también considero el aspecto loable que tiene el planteamiento de querer que los sindicatos funcionen y que pueda haber mejores empleos, ¿no?, pero nos distraen de lo que realmente deberíamos estar discutiendo. En eso coincido con Naranjo, deberíamos estar discutiendo efectivamente de qué formas creamos más empleo y cómo podemos hacer diálogo social, cómo podemos hacer pactos. Bueno, estoy sobre el tiempo, pero en la próxima seguiré sobre el punto, ¿no? Muchas gracias. Ahora voy a presentar al señor Marcelo Cornejo. Él es presidente de CAENE, que es una organización de jóvenes universitarios, todos muy jóvenes realmente, que promueve el eje estratégico entre Estado, empresa y academia. Quizá es importante, es importante escuchar a los jóvenes.
Adelante, Marcelo. Bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitar y tener una oportunidad de darle una perspectiva también importante a lo que es la reforma laboral, pensando en la promoción, pensando en que haya una mayor oportunidad para jóvenes. Hacer mención de repente dos aspectos fundamentales, la conectividad y la estrategia. La conectividad y la estrategia, ¿no?, para pensar en una posición social. La universidad en la actualidad no viene siendo y cumpliendo los roles por los cuales fue creada, ¿no? La universidad, como todos saben, fue creada por la sociedad para generar investigación a favor de las mismas. Ahora la universidad se está volviendo un espacio de búsqueda de empleo, ¿no?, pero a la vez se choca contra la pared porque no hay. Entonces, lo que tenemos que buscar como plataforma dentro del concepto de la reforma laboral es también considerar este aspecto social de la mejora de la educación dentro de las universidades, dentro del campo profesional, que es el que de repente más luz puedo dar por la experiencia. Se menciona también que, si bien es cierto que estamos impulsando ya casi 3 años este eje estratégico entre el Estado, la empresa y la academia, con ese fin social, ¿no? Con ese fin social de que todos los actores y todas las partes ganen, ¿no? Es importante que no solamente se mencione, como en diferentes reuniones anuales, semestrales, etcétera, de solamente vincular al Estado y a la empresa, no, sino también hacer partícipe a la academia en general para buscar, ¿no?, para buscar tener mayor impacto dentro de los resultados productivos y competitivos que nosotros queremos para el país. Es importante mencionar que para esta unión, esta interacción entre la empresa y la academia es fundamental. En la actualidad vemos que las universidades tienen un exceso de teoría. Todavía se sigue trabajando al conjunto de separatas y papeles, sin ningún dato objetivo y claro, ¿no? Es importante mencionar de que hay un montón de investigaciones perdidas, ¿no? Investigaciones de estudiantes de biología, de química, ¿no?, de facultades empresariales, económicas, que pudieran ser de gran aporte a la empresa. La empresa apoyando con sus técnicos a desteorizar las universidades y las universidades apoyando a mejorar a la empresa, ¿no?, dándole nuevas investigaciones que a veces en las universidades públicas y también algunas privadas están lejanas y están abandonadas. Es importante que el Estado tenga una estabilidad, pensemos en una institucionalidad, pero esa institucionalidad va a ser viable si es que este compromiso, este conjunto de actividades funciona de manera conjunta, ¿no? Vemos entonces en este eje estratégico y en este soporte y en esta propuesta de reforma laboral y de promoción del empleo, que nuestro eje estratégico y esta promoción y el agradecimiento a tantas distintas personalidades que están impulsando y están viendo esta mejora, poder empujar el coche juntos, jugando por un país mejor, ¿no? Y bueno, dejar estas estrategias y agradecer la participación que nosotros podamos tener el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tenemos la palabra de Ricardo Herrera, socio principal del Estudio Muñiz, abogado laboralista por la Pontificia Universidad Católica y magíster en Derecho Constitucional. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, José. Buenas tardes con todos. La exposición de Miguel Jaramillo, muy lúcida, muy puntual, me trae a reflexión dos ideas fuerza. La primera es estabilidad laboral y la segunda es empleo. La pregunta es si están ambas ideas fuerza imbricadas, y creo que sí, me parece que es un consenso en la sala poder afirmar eso. Y en buena cuenta,
si bien es cierto la estabilidad laboral no es la única variable que genera empleo, ayuda y de forma importante. Se ha dicho que el Tribunal Constitucional tiene que aplicar la ley, tiene que aplicar la Constitución y por eso considera que en Perú tiene que haber una estabilidad laboral absoluta. O sea que ante un despido arbitrario de un trabajador que no sea de dirección ni de confianza, sino un trabajador de planta, debe decidir el trabajador si la reparación ante ese despido es su reposición o readmisión en el empleo o una indemnización por despido. Bueno, esa estabilidad laboral, al igual que el BlackBerry, que mencionaba Miguel en su exposición, está en proceso de franca extinción, porque solamente Perú, Bolivia, Venezuela y Zaire son los únicos países en el mundo, según la OIT, que tienen estabilidad laboral absoluta. El resto de países tienen estabilidad laboral relativa, inclusive en países en los cuales hay décadas de gobiernos socialdemócratas que podrían ser de alguna manera más sensibles al tema social y el respeto de los derechos laborales en el mundo. Y por cierto que el Tribunal Constitucional no tiene una posición unívoca sobre la estabilidad laboral, la tiene respecto de lo que es el sector privado y todos los trabajadores que están bajo el régimen de la famosa 728. Ahí sí, los empleadores privados, cuando son demandados por los trabajadores por una reposición, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema también les aplica la estabilidad laboral absoluta. O sea, si el despido es arbitrario o si el contrato de trabajo venció, pero no hay sustento temporal para justificar ese contrato a plazo fijo, entonces sobreviene también la reposición porque el empleador incurriría en un despido arbitrario. Entonces, para el sector privado y todo lo que es sector público bajo la 728, sí existe la estabilidad laboral absoluta según el Tribunal Constitucional. Pero el propio Tribunal Constitucional, contradictoriamente, en el caso del Estado como empleador, en el régimen CAS, el famoso contrato administrativo de servicios, que son cerca de 500.000 de trabajadores, de 1,5 millones de trabajadores formales que tiene el Estado, ahí sí el Tribunal Constitucional ha dicho, en realidad, cuando vence el contrato, acabó la relación laboral. Y si el trabajador es despedido antes de que vence el contrato, solo tiene derecho a una indemnización por despido. El tribunal entonces, para el empleador Estado, privilegiado, no aplica la estabilidad absoluta, sino solamente la estabilidad relativa. E inclusive, vaya si los trabajadores CAS en el Estado desarrollan labores de naturaleza permanente, el core business del Estado. Sin embargo, cuando el empleador privado desarrolla actividad de core business con trabajadores temporales, eso, según el Ministerio de Trabajo, según SUNAFIL, según el Poder Judicial y según el Tribunal Constitucional, es nulo, es ilegal, porque solamente cabe contratar a plazo fijo para labores estrictamente temporales que no sean de core business. Entonces, miren ustedes el doble rasero del Tribunal Constitucional. Entonces, cuando el presidente del tribunal dice que es posible reevaluar el punto de vista del Tribunal Constitucional sobre estabilidad laboral, me pregunto, ¿cuál punto de vista? ¿El punto de vista del empleador privado o el punto de vista que se aplica al empleador público, al Estado? Entonces, el propio tribunal tiene dos criterios contradictorios entre sí respecto a la estabilidad laboral. Ahora bien, el tema del empleo. Hace poco Apoyo Consultoría hizo un estudio sobre las bondades laborales del régimen agrario que felizmente acaba de ser prorrogada su vigencia hasta el 2031. Y el régimen agrario aplica mucho el famoso contrato para exportación no tradicional, que es un contrato que se sucede en el tiempo con renovaciones indefinidas. ¿Ustedes creen que los empleadores que aplican el régimen de exportación no tradicional, laboralmente hablando, en el contrato a plazo fijo, no contratarían a plazo indefinido si pudieran? Si no hubiera estabilidad laboral absoluta, claro que sí. Tanto trabajo les cuesta lograr la aprobación en el Ministerio de Trabajo de estos contratos, porque hay que presentar órdenes de servicio y muchas veces las órdenes de servicio son por periodos cada vez más cortos. Los clientes nos piden cosas con cada vez menor duración. Entonces es muy difícil lograr la aprobación de estos contratos en el Ministerio de Trabajo, se lucha mucho por ello. Y se ha demostrado que los contratos a plazo fijo en el régimen agrario de exportación no tradicional permiten reducción de pobreza, permiten mejora de ingresos. Hoy día los trabajadores del sector agrario ganan 20% más que el promedio de los trabajadores a nivel nacional y sobre todo permiten ejercicio de libertades sindicales. Se negocia más, hay más sindicatos y por ende hay mejora de ingresos por la negociación colectiva. Entonces, el contrato a plazo fijo no es un contrato que per se sea malévolo, sea un contrato que desmejore derechos laborales. Pero, evidentemente, mientras no haya estabilidad laboral relativa, no volvamos al consenso mundial, tendremos el 68% de los 4.5 millones de trabajadores con contratos a plazo fijo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora cedo la palabra al señor Federico Salazar, conocido conductor de primera edición de América Televisión. Él es periodista egresado de la Universidad San Martín de Porres. Adelante, Federico. Gracias, buenos días, de San Marcos, por si acaso. Gracias. Quiero felicitar a Miguel Jaramillo por la exposición y por la investigación que está detrás de esa exposición que él ha sabido abreviar, porque nos pone realmente en el desfiladero de la reforma, no solamente laboral. En el país hay que reformar todo en realidad, pero sí en el tema laboral, ¿no? Porque para mí el fondo del tema es cómo tener una regulación laboral que permita la adaptación del mercado y de los actores del mercado, tanto de la empresa como del trabajador y también de los consumidores, ¿no? Uno de los perjudicados en el esquema actual no solamente son los empleadores y los trabajadores, los consumidores. Los consumidores somos muy perjudicados de que no haya un predominio de los contratos laborales de largo plazo o indefinidos, porque ese no predominio hace que haya menor especialización del trabajo desde el punto de vista de la capacitación. Por eso tenemos con esto predominio de los contratos temporales, lamentablemente, una gran fuerza laboral no capacitada, y eso es un problema para la productividad. De manera que, bueno, uno lo ve, ¿no? Yo voy a una tienda, pido una factura y veo que los chicos se mueven ahí, se meten a la computadora, no saben cómo hacer. Es un tema de capacitación, y es un tema de capacitación que tiene que ver con el tiempo del contrato. Ahora, por supuesto, la evidencia está mostrando que como están ahora, como es actualmente el régimen de los contratos de largo plazo y los indefinidos, obviamente son sumamente ineficientes. Es un régimen ineficiente sobre el mismo propósito del tiempo indefinido o de largo plazo, con respecto a lo que han sido los contratos temporales, con respecto a su objetivo de ser precisamente perentorios. De manera que los contratos y los tipos de contratos también compiten en eficiencia. Y yo creo que lo que habría que hacer es buscar una reforma por el lado de los contratos de largo plazo e indefinidos para hacerlos eficientes con respecto a la capacidad de adaptación que tiene que tener la relación laboral. Como lo explicó el ejemplo del BlackBerry, el que no se adapta desaparece, y eso lo sabemos desde la época de los dinosaurios, ¿no es cierto? Y ahí desaparece no solamente el puesto de trabajo, que desaparece, sino también pierde la empresa y pierde el trabajador. Y uno se pregunta por qué el Tribunal Constitucional hizo esto, que obviamente iba a tener estos efectos indeseados por todos. Y yo creo que hay un tema ahí muy importante de conceptos. Se piensa en el puesto de trabajo como un lugar o como un bien al que se tiene acceso y el que se posee, ¿no? Y no como un proceso que tiene que ver con el resultado de ese trabajo. Si no se cambian esos conceptos, y no solamente a nivel de los magistrados del tribunal, sino también a nivel, sobre todo, por ejemplo, del Congreso y del electorado que elige a los congresistas, si no cambian ese concepto, nadie va a poder venir a hacer una varita mágica y hacer una reforma laboral desde arriba. Eso fue lo que pasó en los 90 y también causó los problemas que causó, porque vino de arriba hacia abajo y no como demanda de la opinión pública por un cambio en favor de la adaptación. De manera que yo creo que si no se piensa en cambiar los conceptos desde la raíz, desde saber exactamente qué cosa es un puesto de trabajo y qué cosa no es un puesto de trabajo, y qué cosa es un régimen contractual que nos permita la adaptación a las cambiantes circunstancias del mercado, vamos a estar siempre perdidos y siempre vamos a estar discutiendo, y acá habrá el próximo año otro congreso y volveremos a hablar de lo mismo. De manera que creo que la reforma no solamente es una reforma legislativa, sino que es una reforma completa de opinión pública. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una última ronda de 2 minutos solamente, debido a la necesidad de ir acortando la presentación. Adelante, Pío. Bien, muchas gracias. Ahora sí puedo hablar un poco del trabajo en sí.
Nosotros como dirigentes gremiales no solamente vemos la parte empresarial, sino también defendemos la parte de los derechos de nuestros trabajadores. Pero ¿de qué manera? Hemos encontrado algunos problemas de representatividad, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Trabajo. Se supone que los pymes, por ejemplo, aportamos más del 90% de la mano de obra, pero sin embargo no estamos bien representados. Segundo es el tema de la representatividad. Existe, por ejemplo, un Ministerio de la Mujer que obviamente está regentado, dirigido por una mujer. Existe un Ministerio de Economía que obviamente está representado, regentado por un economista. Pero tenemos un viceministerio PYME que no está representado por un PYME. Estamos proponiendo que las autoridades elijan o escojan a un dirigente gremial PYME como representante del viceministerio PYME. También estamos diciendo en las mesas técnicas que hay en todos los ministerios, en todas las instituciones públicas, también asistimos, pero en realidad no es vinculante. Nuestras propuestas en realidad quedan al aire o en simples papeles porque en realidad no es obligatorio. Creemos que estas mesas técnicas deben ser vinculantes para que así las propuestas que llevamos, tanto gremiales en el tema productivo y laboral, sea también, tenga un resultado finalmente ejecutable. Creo que eso es lo principal que quería aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pío. Y muy rápidamente, bueno, miren, queridos amigos, no es que la estabilidad laboral absoluta tenga que regir, incluso el término no debería cambiarse, francamente, ¿no? Porque no es que exista así. Los regímenes laborales y la temporalidad tienen que responder a la naturaleza del trabajo. No es que uno tenga que pegarse a que de todas maneras me prendo de este puesto y no salgo, no. Los trabajadores de construcción civil son un gremio muy poderoso y sin embargo tienen un régimen que no es de, ¿cómo se llama?, de plazo indeterminado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿no?, hay un factor, ¿no?, muy importante que es el factor ciertamente de la economía, ¿no?, pero me gustaría decirles de que la inversión privada en el Perú, ¿sí?, explica aproximadamente, toda la inversión en el Perú explica aproximadamente una tercera parte de lo que es, digamos, el crecimiento, ¿no? Hay otros factores, ¿no?, el gasto público, pero en estos momentos el más relevante es el consumo privado, ¿no? Y para que eso pueda seguir siendo relevante, obviamente las medidas redistributivas tienen que estar a la orden del día. Y finalmente yo asumo que los empresarios no tienen ningún temor a tener trabajadores permanentemente y a largo plazo, ¿no? Y por eso mismo, por lo que asumo eso, no veo qué temor puede haber. Y más bien, lo que les plantearía yo sería lo siguiente: resolver el problema del empleo con un modelo que privilegia sectores que tienen poca atracción de mano de obra es un contrasentido, ¿no? Por lo tanto, la industria, ¿no?, y dentro de ellos muchos de los aspectos que están planteados en la diversificación productiva, deberían ser puestos en marcha. Nosotros estamos dispuestos a apoyar a la industria porque en eso, ¿no?, está el crecimiento realmente del empleo en el país, ¿no? Y creo que hay una serie de factores más en los cuales deberíamos tratar de estar de acuerdo. Por ejemplo, se hablaba antes de la tributación. Claro, ¿y por qué no hacer un pacto fiscal en el país donde trabajadores, empleadores y todos nos comprometamos a ver cómo se soluciona ese aspecto? El aspecto del futuro, por ejemplo, ¿no?, las nuevas condiciones, vuelvo a reiterar, está la OIT, están los TLCs, ¿no?, está el ingreso a la OCDE, etcétera, que necesitan niveles de empleo de otra naturaleza. Bueno, pues, entonces nosotros exhortamos a que podamos más bien debatir esos temas, llegar a acuerdos sobre esos temas, utilizando los canales correspondientes para el caso. Gracias.
Muchas gracias, Pablo. Muy importante lo que dijiste. Adelante, Marcelo. Bien, para terminar de mencionar, estrategia también y liderazgo, ¿no?, de parte de nuestras instituciones públicas para generar facultades, universidades, profesiones que estén a la altura de los estudios de la región. Es importante mencionar de que los jóvenes, por el gran impacto que nosotros podamos tener o cercanía a ellos, profesionales y preprofesionales, ¿sí quieren una reforma laboral? Sí, pero una reforma laboral en la que se considere y se valore los costos que ha tenido llevar toda una carrera profesional, que se valore el tiempo, ¿no?, con más oportunidades y con más empleabilidad. ¿Se quiere también una reforma de la ley? Sí, pero una reforma no tirada a la antigua, ¿no?, una reforma con conceptos y estudios modernos, ¿no?, que sea explicativa, que esté totalmente conectada con las bases dentro de la educación o considerando la educación dentro de las mismas, ¿no? Entonces, eso es importante para poder fijar una mayor oportunidad y un mayor impacto dentro del campo de la reforma laboral y el aumento del empleo. Gracias. Ricardo. No puede ser posible que mañana empiece una huelga de inspectores del trabajo. Los señores llamados a verificar el cumplimiento de las normas laborales y el respeto de los derechos laborales, mañana van a ir a la huelga una vez más porque la famosa movilidad no se las paga el Ministerio de Trabajo. Seguramente no es culpa del Ministro de Trabajo, sino de la Dirección de Presupuesto Público del MEF. Pero es importante tener en cuenta que la informalidad llega al propio Estado y además es parte de nuestra cultura. No es casual tampoco que el programa en televisión más visto, inclusive que al fondo hay sitio, fue Mil Oficios. Y el personaje entrañable que Chuyman representaba, el típico cachuelero, es un tipo de puesto de trabajo en nuestro país que está al lado del puesto de trabajo más común en el Perú. En el Perú hay 16 millones de personas que se buscan el pan de cada día cotidianamente, de las cuales 12 están en la absoluta informalidad, en lo que la OIT llamaría el trabajo indecente. Y básicamente esos 12, 3 o 3.5, según algunos estudios, ocupan el puesto más común en el Perú, el crucerista. El crucerista es esa persona que está aprovechando la luz roja del semáforo para acercarse a la ventana del carro a ofrecernos caramelos, libros pirata, por supuesto, CDs, pedirnos limosna o aprovechar un descuido y llevarse un autoparte, ¿no? Pero está trabajando. Entonces, creo que la auténtica revolución social está ahí, en combatir la informalidad laboral. El día que los peruanos estemos más en planilla que fuera de planilla, para comenzar a alcanzar solamente el nivel latinoamericano promedio, que es 56% de la población, hoy día tenemos 25% en nómina, lograremos una auténtica revolución social. Muchas gracias. Bueno, yo quería agregar un elemento de consideración para quienes estén pensando en la reforma que hay que hacer, que es el tema de la bomba demográfica que se nos viene. Se nos viene un cambio drástico en la composición demográfica, hay un decrecimiento de las tasas de natalidad, lo cual hace que cada vez ingresen menos nacidos a la composición demográfica y adicionalmente se ha extendido la longevidad, se ha extendido la esperanza de vida al nacer, lo que significa que los viejos son más viejos y hay más viejos que son más viejos. Entonces, y ellos necesitan, en esa parte de su edad, una atención que es más costosa y para la cual no van a estar capacitados laboralmente a atender porque ya van a estar supuestamente jubilados. Entonces, la fuerza laboral activa va a tener que cargar con ese costo. Pero a su vez vamos a tener menos trabajadores proporcionalmente porque están naciendo menos personas. Eso ya es un hecho, porque hoy día ya nacieron los que van a ser después viejos. O sea, no hay forma de librarnos de eso. Y eso se viene. Hoy día la tasa es de 1.1% de crecimiento nacional como promedio, pero la selva tiene muchísimo más crecimiento, de manera que estamos debajo del 1. Estamos acercándonos a tasas tipo europeas, pero con una economía tipo peruana. Y eso se viene y tiene que ser tomado en cuenta para la reforma laboral. Gracias.
Muchas gracias. Aquí concluye este tramo del foro. Espero que les haya gustado y que hayamos aprendido un poco más en estos temas. Muchas gracias. Nos vemos luego.